Bueno, realmente parece que fue ayer cuando en principio fueron reuniones muy largas y de varios años. Me invitó el doctor Vera Bierzi, que es nuestro padrino. Yo vine a mi casa y dije, ahí me invitaron para formar algo del Rotary. Yo no sé nada. Entonces Nilce me dijo, pues es que el Rotary es bueno porque mi hermana Valmy se fue becada a los Estados Unidos a través del Rotary. Y es muy bueno porque hay muy buena gente. Yo creo que usted tenés que irte. Bueno, comenzamos a hacer las reuniones en la Casa Argentina. Comenzamos, bueno, en Fernando de la Mora, una primera reunión de todos los clubes del Paraguay. Bueno, de entrada yo, ¿quién soy? Fulano es tal. ¿Cómo es que se decía todavía? Sí, ¿de qué rama sos? La clasificación. ¿Qué clasificación? No sé qué clasificación. Pues no sabía nada todavía del Rotary. Y bueno, y así nos reunimos mucho tiempo. Después ya solicitamos la carta constitutiva y bueno, nunca vino. Hasta que por fin de repente llegó y me acuerdo bien que Rolando Kegler fue gobernador antes de que nosotros tuviéramos la carta constitutiva. Y tuvimos una reunión ya cuando eso, hicimos una cena para la visita de él en el Hotel Chaco. Perdón, ¿era tu pariente Rolando qué? Sí, es mi primo. A tu primo. Sí, él vive en Posada. Y tuvimos la reunión. Cuando eso, el que tomaba la posta era Hugo González, que fue el primer presidente. Y bueno, de la Asunción Catedral, ¿no? sí. Ah. Y bueno, ¿Y eso recordado, doctor, qué año? La reunión, se hizo una reunión de primera, como tiene que ser, cumpliendo todos los pasos que en ese momento exigía el Rotary. Bueno, a los meses llega la carta, la revista del gobernador. Nos llamó la atención de que hizo un destaque especial a un club que todavía no tiene su carta constitutiva, que hizo una reunión ejemplo que ninguno de los clubes del distrito hizo. Ahí yo ya estuve presente. Me consta. Sí. Robert y yo. Ahora, la fiesta se hizo en un desayuno en el Hotel Guaraní cuando recibimos la carta constitutiva, con la presencia de Filisola. Cuando eso, Filisola era el intendente de Asunción. ¿Qué año otro? 91. No me preguntes de año porque no... 86. En 1991 llegó la 92, carta constitutiva. 92. El 25 de abril de 1991 salió la carta Que constitutiva. destruyó toda la plaza. No, había realmente todo una biblioteca en un tiempo teníamos, con los libros y todo. No sé qué pasó después. Lastimosamente con las mudanzas de repente desaparecieron y también con los secretarios y los presidentes que de repente llevaron muchas de las cosas que pertenecían realmente al club. Porque nunca tuvimos una sede así propia. No vaya a hablar mal de los secretarios. Yo fui secretario de este señor y Y realmente tuvimos 3 sedes. La sede que fue Hotel Presidente, después un tiempo Hotel Guaraní, de ahí pasamos por mucho tiempo al Hotel Chaco. Y usted va a negar. Y después el Hotel Guaraní. ¿Quién es el presidente? ¿Cuánto tiempo tuvieron? Más o menos. Hubo No, en el Hotel Presidente. por los 5 años. 5 años allí. Y después al Hotel Guaraní. O sea que en realidad se fundó en el Hotel Presidente. El Hotel Presidente. Ah. El Chaco después.
Sí, después Hotel Chaco. Mucho tiempo todo. Por mucho tiempo. Pero Hotel Chaco hasta hace poco nomás. Desde la pandemia. Hotel Guaraní. Hotel Chaco mucho tiempo. Mucho tiempo. Después vino capa caída del Hotel Chaco y entonces tuvimos que buscar otro lugar. Y dentro de ese periodo, Emilio, ¿qué tipo de proyectos hicieron que generó un impacto fuerte? Sí, Como tuvimos varios proyectos, ¿verdad? Tuvimos la incorporación, por ejemplo, de Aitel, de Ronnie, y con Ronnie sí trabajamos mucho, haciendo proyectos, y yo creo que el proyecto que más impacto causó fue el de la parte odontológica. El programa donde cuando eso el presidente, cuando se hizo la inauguración del programa, el presidente fue Aitel, que yo no sé en qué trabajaba en ese tiempo, pero porque a las 6:30 de la mañana ya venía a casa a desayunar. A la puta. Y después de ahí se salía la recorrida a todas las escuelas. Se trabajaba, no como en tu época. Escuela por escuela. Y me acuerdo de algunas cosas que tuvimos, algunas reuniones importantes donde estaba presente cuando eso de la primera dama, Teresa Guasmosi, y en algún momento el viceministro fue el que quedó parapléjico. Filipini. ¿Perdón? Filipini. Filippini. Y empezó a hablar Filippini. Con su silla de ruedas empezó ahí sentado, empezó a hablar. Nosotros, los centros de salud, los un montón de cosas. Y sale alguien y dice, me permite un ratito. Señor viceministro, yo no sé, si a usted le mienten o usted nos está mintiendo a nosotros, porque todo lo que usted dice no, se puso rojo. Yo pensé que iba a tener un infarto. Era blanco, todo es blanco, gordito. Sí, pero se puso rojo. ¿Sabe quién era el ministro, Emilio? Boquita de miel, Luis Morales. Y bueno, y él también tenía su media naranja, ¿verdad? 1996, Se puede decir, ¿verdad? Me pomelo. ¿Cómo era el que se llamaba? No se puede decir. Media naranja. La tu bebé. La que nos ayudó mucho, la que nos ayudó mucho porque ella era la secretaria privada de la primera dama. Nos ayudó muchísimo en decirnos, hagan esto, presenten tal cosa, presenten para que nadie le saque, ¿verdad? Y bueno, logramos integrar una cosa muy importante. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, despacho de la primera dama, Rotary Asunción Catedral, que era digamos, el padre del proyecto, y la Academia Internacional de Odontología Integral. Y la Sociedad Paraguaya de Odontopediatría. La Sociedad Paraguaya de Odontopediatría. Entonces, se daban 2 cursos al año a las maestras para que sean las promotoras de la salud. ¿Quién daba el curso? La Academia Internacional de Odontología Integral. El Ministerio de Salud proveía los materiales y los odontólogos que iban y atendían en las escuelas. Fue donado por las colinas de Brasil. Sí, cuando y tuve muchas reuniones cuando eso el representante de Colgate era el señor Escabone, Vicente Escabone, que tenía no podemos decir que tenía un programa, sino tenía así un proyectito que se iba una vez al año a las escuelas, repartía cepillo y pasaba un video. Nosotros logramos hacer una amistad con la gente de Colinos cuando eso estaba separado, que nos ofreció mucho, ofreció todos los cepillos y nos ofreció mucho apoyo para
que el programa saliera, ¿verdad? Yo me olvidé decir que Colino era uno de los que apoyaban el proyecto, ¿verdad? El proyecto duró 7 años con 72 escuelas de cuando eso había, de las 4 zonas de Asunción, A, B, C y D. Comenzamos haciendo un promedio, tomamos 2 escuelas. La supervisión estaba dividida en 4. ¿Cómo? La supervisión La supervisión. estaba dividida en 4. Claro, pero de las escuelas, sí. Eran... Padrino, lo que tenés que mencionar es que toda la dirección del Ministerio de Salud trabajaba en contra nuestra y acá Madina sabe eso. Y aún así logramos los resultados. Bueno, sí, porque realmente le sacaron a la persona que estaba, porque no sé, pensaba de que realmente nosotros queríamos, no sé, queríamos un puesto, no sé, porque mucho tiempo yo andaba con mi proyecto y el que estaba interesado yo me ofrecía. Y la pregunta siguiente era, yo presentaba todo ahí, me decía, ¿y vos qué querés? No quiero nada, quiero que salga esto para hacer un bien. Pero por fin salió, y gracias también a la ayuda de un gran amigo que ya falleció, el doctor Mariano Flores del Perú. ¿Y el objeto del proyecto cuál era? ¿El objetivo del proyecto qué era? Bajar el índice De caries. Ah, caries. y bien. llegar al 6º grado con los dientes permanentes sanos. Ah, qué bueno. ¿Verdad? Porque las bocas que encontrábamos... Entonces era un programa incremental. Comenzar con el 1er grado, al año siguiente 1er y 2º grado, al año 3º, porque a los 6 años comienzan a salir los primeros molares. Y ahora el ministerio, en vez después de tomar ese proyecto que está totalmente bien documentado, ellos quisieron hacer así para, no sé por qué, hubieran tomado el proyecto y no tenía ningún problema. Se llama ahora, ¿cómo es? El primer molar. Salvemos el primer. Salvemos el primer molar. Pero no llegaron, digamos, porque un proyecto de ese, o un programa de ese tipo tiene que ir acompañado con varias cosas. ¿Verdad? Tiene que ser un conjunto de cosas donde principalmente tiene que haber una promoción para que realmente sea importante. ¿Y el impacto de ese proyecto tiene medido? O sea, Totalmente. ¿llegaron a 100.000 niños, 200.000 niños? Se llegó a 79 escuelas de Asunción, y después nos pidieron y nos extendimos a la Gran Asunción. 79 escuelas. Y se hacía evaluación año tras año de las metas que teníamos, ¿verdad? Como proyecto. Y el programa al final, con lo que hemos logrado en salud bucal, costaba $1 por niño por año, que en odontología no es nada. O sea, no sé, la odontología es la cosa más cara que existe si es curativa, pero el programa logró que el nivel económico sea $1 por niño por año. Ahora, ¿cómo medimos? Que al principio, antes de comenzar, se tomaron de esas 4 zonas 2 escuelas, donde se vio que el 80% de los niños del 6º grado tenían perdido los primeros molares. Se hizo levantamiento epidemiológico, se hizo todo antes de saber que... Y después le trajimos a uno de la Academia Internacional de Odontología Integral, nos envió un profesor cubano que manejaba la parte de salud bucal en Cuba y que vivió en nuestra casa 3 meses, se quedó 3 meses viviendo. Las maestras estaban todos enamorados del cubano. Después recorría todas las escuelas. Bueno, nos hizo ver muchas realidades y muchas falencias para la aplicación, por donde teníamos que empezar, y que nos bajó un poco los decibeles, porque nuestras metas eran muy altas en corto plazo, ¿verdad? Entonces nos bajó los decibeles porque nos hizo pisar la realidad de las infraestructuras que teníamos a nivel escolar, ¿verdad? Y la formación de las maestras,
El primer inconveniente que dentro del proyecto que figuraba y que no era posible, porque cuando él recorrió la escuela se dio cuenta, nosotros teníamos cepillado diario y enjuague bucal diario. ¿Y qué pasaba? No había suficiente canillas para lavarse, entonces se lavaba, sangraba su encía, le ensuciaban al compañero No había dónde escupir, escupían en el patio de la escuela. O sea, no era viable. Aquí hay una cuestión que hay que rescatar de Emilio. Disculpame que te interrumpa. No, pero me parece genial. Él se olvida de algo y no lo va a decir, porque yo sé, le conozco a mi padrino. Nicanor Duarte Fruto, actualmente director de la entidad binacional de Acenetá, fue el padrino nuestro a nivel político de ese programa. Y después lo tuvo que replicar a nivel país, pero por ego político no lo hizo. Y nosotros nos rompimos el lomo, y yo particularmente perdí mi empresa con 33 funcionarios, se fue a la quiebra. Actualmente estoy yendo a la Comisión Interamericana de Justicia, después de 30 años. Yo me vanaglorio de eso, porque soy rotario. A mí no me importa el dinero, y por eso lo hice. Y él sabe de eso, y lo hicimos. Sin embargo, el ego político nos permitió de que a nivel país, hoy día tengamos todos los niños con su boca sana a nivel de dientes. Y Madrina sabe muy bien porque nosotros madrugábamos. A las 4 de la mañana desayunábamos en una mesa y salíamos como corderos a trabajar con los... Realmente Hasta hoy día yo soy llamado de doctor, sí. disculpame Madrina, pero a nivel de comunidades, pues yo trabajo en la comunidad hoy día, bañado de todos los lugares, y me recuerdan a mí por el trabajo social que hice. Y no me postulo ningún cargo político. A mí lo que quiero destacar, el factor éxito de ese programa fue el comprometimiento rotario, porque realmente sin voluntad política no podés llevar a cabo una cosa así, ¿verdad? Necesitas del Ministerio de Salud, necesitas del Ministerio de Educación, porque son factores pilares para lograr un cambio en la cavidad bucal, ¿verdad? Pero la intervención, el comprometimiento de sociedades civiles, está con el comprometimiento de cada uno de los miembros del Club de Asunción Catedral, que les cuento que teníamos un móvil odontológico que recorría las escuelas. Y nosotros, los rotarios de Asunción Catedral, nos íbamos a llevarle el almuerzo a las dentistas o a los dentistas que trabajaban era diario, porque ese móvil recorría, o sea, depende de la necesidad, de repente se quedaba una semana en una escuela, a los inicios había tanta enfermedad que tenía que quedarse más tiempo. Después al final ya prácticamente eran 2 días en cada escuela y se recorría. Y en los rotarios de la Asunción Catedral, todos los días de nuestra vida teníamos un calendario de a quién le tocaba llevar el almuerzo para los dentistas. Sí, hay que recordar también que ese móvil no era lo suficiente. Entonces recorrimos a los centros de salud. Y ahí lo que tuvimos cierto problema. Primero que el director del centro de salud no quería dejar de recibir esa pequeña platita que recibía por cada obturación, ¿verdad? 2, era que los equipos, en un recorrido, ningún equipo funcionaba bien. Siempre le faltaba algo en los consultorios odontológicos. Y que era una cosa importante que sucedía en las escuelas con el móvil. Dónde conectar, porque el móvil tenía aire acondicionado, tenía compresor, y aunque se conectaba directamente en el medidor, a veces hacía saltar todo, ¿verdad? Entonces tuvimos realmente... Y el segundo inconveniente era llegar a las escuelas, porque muchas escuelas no tenían acceso a una calle así grande que podían entrar el móvil odontológico. O sea,
había estrategia de que muchas veces tenía que quedarse una cuadra más lejos de la escuela, no se podía acceder, pero bueno, se subsanaban las cosas. El primer día fue interesante porque el chofer de la camioneta dijo, ¡qué buena! No voy a tener ningún problema. Fue el Touring. ¿Viste que se parece la rueda? Y él pensó que era el Touring, no iba a tener ningún problema si tenía algún problema la camioneta. La rueda rotaria del Touring. La verdad que se parece de Turing a la verdad. Bueno, algunas de las cosas que de ese proyecto y bueno, después hoy en día podemos estar orgullosos también del Ecomuseo en Colonia, ¿verdad? Nosotros con Ronnie y con Ilse tenemos un material muy importante de gente que ahora ya no está más, que dio sus impresiones de cómo vino al Paraguay, ¿verdad? Cómo llegó a la colonia, cómo comenzaron a trabajar en la colonia, ¿verdad? Es un material que tengo que buscar para cambiar de las cintas grandes a Ni siquiera CD ya tiene que ser Sistema digital ya, sí. sí, tenemos que digitalizar todo eso. Pasó demasiado rápido, cambió la tecnología, demasiado rápido. Y nosotros íbamos ahí con Ronnie, filmábamos, él hacía las preguntas, yo filmaba y la dirección general a cargo de, ya sabemos de quién, ¿verdad? Lo que quieren hacer el hotel ahí en Quiquigó, no sé quién. Bueno, yo les cuento Entonces, una cosa. esa es una parte importante que yo creo que hay que volver a retomar. El Rotary tiene ahí una plaqueta con la ayuda del embajador Jenny, que donde se hizo dentro de ese predio, que hoy en día creo que tiene 12 o 20 hectáreas, donde se hace la fiesta de los inmigrantes. 22 hectáreas. 22 hectáreas. Hermoso lugar, me consta. ¿Verdad? Gracias a ese nuestro emprendimiento se consiguió. Es una casa como es de los inmigrantes, pero lastimosamente nunca se llegó a equipar, porque la idea era de cómo funcionaría el Ecomuseo. Estamos hablando hace 25 años, 28 años, nadie tenía una idea, siempre se relaciona a poner un museo en 4 paredes y poner cosas viejas. Nosotros tuvimos la suerte de estar en Frutillar en Chile y me gustó cómo estaba organizado. Es un recorrido donde vos tenés acá la casa digamos, de las maquinarias, acá y gente uniformada así que hacía el recorrido, donde puede haber un buen ingreso. Pero en la colonia realmente los intendentes nunca tenían la noción lo que es el turismo. Recién ahora está comenzando en la colonia a llamar la Eso de atención. museo era... Realmente nos fuimos a despertar la semilla. Porque mucha gente después, o sea, surgió una pelea. ¿Por qué va a estar en Jovenau el Ecomuseo? Porque como hay competencia entre todas las colonias. Obligado de Bellavista. Obligado de Bellavista, bueno. Entonces decía, no, nosotros, entonces Bellavista quería hacer su museo para competir con Jovenau, el otro obligado quería hacer su museo. Y realmente se empezó a mover la historia. Que fue una, como yo le digo a Emilio, si no terminamos el Ecomuseo del Rotary, no llegó a final, plantamos una semilla cultural de valorizar la historia de este lugar. Sin querer, o sea, no era el objetivo, pero sin querer pasó eso. Y hoy en día hay un montón de museos. Todos museos privados. Museo La Yerba ¿Verdad? Mate, ¿verdad? RATS tiene su museo, ¿verdad? Sí. Bueno, no tiene Todo el muy museo. posterior al Ecomuseo. Claro. ¿Verdad? Ronnie también tiene un lindo museo. Sí, Ronnie tiene un excelente Pero museo. te interrumpo, padrino. Sí. El año pasado yo estuve en la fiesta nacional de todas las naciones en la Colonia Unida
Y actualmente lo que nosotros hicimos, el fruto y el resultado después de 30 años, es que todas las mesas de todas las comunidades, llámese ucraniana, belga, suiza, alemana, herea, se pelean por un plato de comida porque no dan abasto la cantidad de turismo que abarca y atrae. Impresionante, hermoso. Impresionante Hermoso. cuestión del museo. Y nosotros, sin embargo, que fuimos los protagonistas, ni siquiera vamos a ver. Yo no sé si alguno de ustedes conoce, pero Yo me fui y está cerrado, o sea, no se puede ver. entonces es Por momento de que retomen la posta y vayan participando, porque ahora en septiembre Pero la va a cosa ser otra la fiesta no hay nada. Exacto. Hay que ir ahí. Hay que ir. Hermoso lugar. Y terminar, Tenemos que ir, o sea, Una semana yo más que dura. nada, mi sueño, ojalá, digo, cuando me jubile, aunque sea, voy a hacer eso. Hermoso A lugar. mí se me quedó el pendiente de la documental, porque tenemos un material histórico grabado de los primeros, de gente sobreviviente todavía de la primera camada de colonos que vino y hay que darle finalización y vida y forma a eso. ¿Sabes qué le falta, madrina? Es la impronta de lo que es organización. No tienen y no van a volver a tener el año, en este año que se está iniciando ahora. ¿Organización de qué? Organización del evento. Ah. Vos llegás, no tenés mesa, no tenés No, organización la ese parte es completa. de la Está muy fiesta lejos para olímpica. nosotros. Yo te estoy hablando de lo que es la Hacer algo, atracción ¿verdad? turística y nuestro como museo está en el medio de la Claro. cosa. Estamos lejos. Pero ahora es importante, se puede ver, por ejemplo, cómo estaba organizada la casa de Lauro Ratz, que comenzó con la hierba pajarito. Eno Prinstrup, de hierba selecta, hizo todo un circuito muy interesante. Él nos copió bien la idea y está muy bien porque es la parte, Porque puso un ejecutó. restaurante y un hotel, Pioneros. ¿verdad? Y tiene su, ¿cómo se llama? El bazar o El bar del mate. el bar del mate. Y puede ir a tomar, elegir todas las hierbas que él tiene y puede tomar ahí. Mientras tanto puedes comprar algo si Te quieres. muestra la película de la yerba mate. De la historia, él rescató la historia, porque la hierba mate, cuando se fueron los jesuitas, llevaron el secreto. Cuando cae la frutita así rojita, bien chiquita, cuando caen, no sale. Entonces había una gran incógnita, ¿cómo producir la hierba mate? Y fue un tal Naumann, creo que fue creo que austríaco, que casualmente descubrió cómo se podía hacerla. ¿Cómo se podía germinar Ajá. La lleva. esa semilla para hacer los plantines? Estamos, Y estamos, tenía que poner en agua, se pone en agua y ahí se rompe porque tiene como una corteza dura, se rompe y ahí recién empieza a germinar. a poder germinar. Si vos tirás así como está, no germina en tierra. Ah.